bendiga a todos en este día. Damos gracias al Señor porque cada vez que estamos aquí al frente de ustedes es porque las misericordias de Dios han sido grandes para con nosotros y es una nueva oportunidad que Dios nos da de darle gracias, de darle gloria solamente a Él porque Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí en sus casas. Sabemos que no están solos, recuerden, el Espíritu Santo de Dios está con ustedes. Y si alguno de ustedes, de los que están ahí, se sienten vacíos, digan en este momento, en esta oportunidad, al Espíritu Santo que llene su vida. Ahí está el Espíritu de Dios para llenar, para consolar, para ministrar. Exaltamos a un Dios poderoso, al poderoso de Israel, aleluya, al que te ha guardado, al que te ha cuidado.
poder en tu nombre, Señor, aleluya, porque tú te levantaste, nosotros también lo haremos en tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya, te adoramos, oh Rey. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, y el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Sí, Señor, nos gozamos en ti, oh Dios. Nos alegramos en ti, Señor, aleluya, porque tú peleas por nosotros. No importa lo que se levante contra tu pueblo, tú peleas por nosotros. Sí, Señor, aleluya. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía su presencia. Así como David cantaba, y así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gracias, Señor, porque yo sé que muchos se encuentran o se sienten cautivos en casa, pero déjenme decirle que ahí está el poder de Dios. Usted no está cautivo, la iglesia no está cautiva, la iglesia es libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no estamos cautivos, somos libres para alabar al Señor donde sea que estemos, no importa el lugar. Señor, quiere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver
gloria y honra aquí en medio de la adversidad. Cantamos alabanzas a tu nombre, oh Dios. Te adoramos, Jesús. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien no perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien no perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 mi Padre Dios, y yo le canto, mi Padre Dios, y le cantaré, mi Padre Dios, y yo le canto, mi Padre Dios, y le cantaré. Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me los bendiga, hermanos, ahí donde se encuentran. Siga estando con ustedes y que siga visitándolos en sus hogares. Bienvenidos a este estudio de nuestro día martes, como ya es costumbre. Y vamos a seguir llevando el tema sobre esas mujeres grandiosas de la Biblia. Amén. Es el mes de mayo, el mes de la mujer, el mes de la madre. Y estamos honrando a cada madre, a cada mujer a través de la palabra de Dios. Amén. Y tomando como ejemplos mujeres de la Biblia. Amén. Vamos a ir donde están y como están en sus casas. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 11. Y vamos a estar leyendo este versículo para empezar nuestra clase del día de hoy. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor, aquellos amigos que nos visitan, que nos ven a través de esta plataforma, Señor. Que esta palabra tuya sea de bendición, Señor. Que esta palabra sea de edificación para cada madre, para cada mujer, Señor. Y permítenos, Señor, que se sientan honradas, Señor, y que se sientan, Señor, que son tomadas en cuenta siempre y que valoramos su trabajo, Señor, en cada hogar, Señor, en cada trabajo, en cada lugar que ellas se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, primeramente quiero saludarlos desde Centro Cristiano Sinaí, a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares sintonizándonos. Y quiero felicitar a las mamás. El domingo tuvimos un gran servicio en la iglesia de Ruby Dukes, iglesia Centro Cristiano Sinaí Worship Center. Quiero felicitarlas una vez más y desearles que no solo el domingo, no solo el 10 de mayo, pero el resto del año sean muy felices y que sus familias siempre estén con ustedes, tomándolas en cuenta y valorando lo que hacen cada día por nosotros. Amén. En la Biblia, hermanos, se encuentran la historia de muchas mujeres. Y podríamos pasarnos aquí algún buen tiempo queriendo hablar de cada una de ellas. Amén. Pero hoy quiero hablar de esta mujer, de Sara. Sara, su nombre significa princesa. Y Sara, si conocemos la historia,
todos sabemos que Sara fue la esposa de Abraham. Y Sara, así como Abraham, cuando el Señor le dio la promesa, o habló el Señor con Abraham y que le pidió que dejara su pueblo y su parentela y que se alejara y fuera a la ciudad que le iba a indicar o al lugar que le iba a indicar, Sara también confió en Dios. Sara misma también siguió a su esposo, a su varón, o en otras palabras, se sometió a la voluntad de su varón. Creyó lo que Dios le había dicho y en las promesas que el Señor le había hablado. En ese aspecto, para empezar nuestra lección de hoy, Sara es un ejemplo también para las mujeres de hoy. En ese aspecto, Sara es un ejemplo de cómo una mujer debe de apoyar a su esposo en todo momento, especialmente en las cosas espirituales. Especialmente en las cosas espirituales donde cuando el esposo, no solo en el hogar, porque sabemos o decimos muchos que el esposo es la cabeza del hogar, pero en el ministerio del esposo. Cada hombre que es levantado por el Señor, es necesario que su esposa esté apoyándolo, incondicionalmente, 100%. Y eso es lo que pasó con Sara. ¿Sabe? Abraham era un hombre que podríamos decir bien acomodado en su pueblo, en su parentela. Y para salir de ahí, Sara tuvo que dejar las comodidades de su hogar. Tuvo que sacrificar eso. Tuvo que acostumbrarse a vivir de ahí en adelante cuando tomó esa decisión de seguir a su esposo, acostumbrarse a vivir en tiendas, a perder la comodidad de su casa, tal vez la comodidad de cocinar en una cocina que ella tenía muy cómoda. No sabemos cómo era la vida que vivía Sara o en aquellos tiempos, pero sí sé que Abraham tenía posesiones antes de que fuera llamado. Además que el Señor los bendijo con mucho más. Entonces esto nos dice que Sara tuvo que dejar cierta comodidad para seguir a su esposo. Es posible que Sara en ese tiempo tuviera unos 60 años, dicen los estudiadores de la Biblia, y ella y su esposo de ahí en adelante tuvieron que estar viviendo en tiendas, tuvieron que estar viviendo como nómadas. El Señor le indicaba, o le estaba indicando a Abraham dónde tendría que ir, amén. Este tipo de vida era una vida peligrosa, era una vida que podría decir que estaban a la intemperie, corriendo el riesgo de que tal vez algunas pandillas o ladrones los atacaran y llegaran y trataran de asaltarlos y robarlos. Se daba también en aquel tiempo. No, el ladrón no existe hoy en los nuevos tiempos, siempre ha existido, mi hermano. Ahora, durante muchos años, Sara no tuvo hijos. Y eso era una tristeza para ellos. Pero Dios, cuando salió Abraham de su tierra, Dios le había prometido a Abraham hacer de él una gran nación. Dios le había prometido a Abraham hacer descendientes. Por lo tanto, ella entraba en esa promesa. Ella era la mujer de Abraham. Si él iba a tener descendientes, tenían que salir del vientre de Sara. Amén. Más tarde, Dios le confirmó a Sara que tendría un hijo de Abraham. Y a pesar de que ella ya había pasado la edad de ser madre, a pesar de que su edad se había pasado, pues en ese tiempo cuando le confirmó se dice que ya tenía 90 años y su esposo 100, ellos tuvieron un hijo. Esa es una reseña, en grandes rasgos de lo que era la historia de Sara. Sara es un ejemplo para todas las mujeres de fidelidad al esposo y de tener fe en Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe, menciona a Sara en su capítulo 11. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que aquel que le había prometido a Abraham que su descendencia sería más que la arena del mar y las estrellas de los cielos, y que había prometido que ella, aunque ya había llegado a los 99 años, tendría un hijo.
Ella creyó que el que lo dijo era fiel. Dice la palabra en Hebreos, amén. Ahora, ¿qué podemos aprender de ella o qué aprendemos o qué nos enseña? A través de Sara aprendemos que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Aunque a veces esas promesas parecieran imposibles. Yo no sé con qué promesa estamos hoy luchando con el Señor o teniendo problemas o dudando en esa promesa que el Señor nos hizo hace años. Y estamos empezando a dudar si el Señor cumplirá esa promesa. Aunque a veces las promesas del Señor son imposibles, hermana, hermano. Debemos de entender que quien hizo esa promesa es fiel para cumplirla. Hebreos 11:11, el versículo que leímos, vamos a leerlo de nuevo, dice, por la fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La historia de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, que tendrían un hijo, se encuentra en el capítulo 17 de Génesis, en el capítulo 18 y en el capítulo 21. Amén. Lo maravilloso de esto, mi hermano, ahora vamos a entrar en materia. Lo maravilloso de esto es que Sara y Abraham eran muy ancianos. ¿Sabe la tendencia que tenemos el ser humano de pensar o de sentir o la forma que vemos al anciano? Muchas veces lo miramos como que no son productivos, vamos a decir, por no mencionar la palabra, no sirven para nada. Muchas veces creemos que no son productivos, que ya solo están sentados en una silla y que no podemos obtener nada de ellos. Y por lo tanto, como no podemos obtener nada de ellos, perdemos el interés de ellos. Pero en el día de hoy, Sara, esta mujer, y también Abraham, nos demuestra que Dios, como Él es eterno, Dios no necesita un cuerpo joven para hacer un milagro. No necesita un cuerpo joven para poder hacer su voluntad a través de Él. Él lo que necesita es un corazón dispuesto. Un corazón que le crea que Él puede hacer las cosas y Él puede cumplir su palabra y por lo tanto puede cumplir sus promesas. El Señor solo necesita eso, un corazón dispuesto. El Señor no mira nuestro cuerpo desgastado, no mira nuestro cuerpo cansado, pero mira nuestro corazón. Amén. Ahora, ellos eran ancianos y dice la palabra que hacía mucho que se les había pasado la edad de engendrar hijos. Hacía mucho que ellos sabían que estaban imposibilitados de esto. Pero según la historia, Dios hizo una promesa. Según leemos en Génesis, Dios hizo una promesa a Abraham, Dios hizo una promesa a Sara y la cumplió. Eso es lo hermoso de esto. Ahora, los que estudian este pasaje dicen que la reacción de ambos tuvo 3 etapas. Empezó la primera etapa, cuando recibieron la noticia, empezó con completa incredulidad. Dice la palabra que cuando oyó a Abraham la promesa, se llevó las manos a la cabeza y se echó a reír. Génesis 17 nos dice eso. Ahora también dice que cuando Sara lo oyó, se rió para sus adentros. Se rió de una forma incrédula, sarcástica. Porque ella y Abraham ya estaban fuera del tiempo. Porque el tiempo para procrear hijos ya había pasado. Los dos eran humanamente estériles. El cuerpo de ellos ya no estaba humanamente posible, o el cuerpo de Sara, para engendrar hijos. Se le había ido, dice, la costumbre de la mujer. Dice la palabra. Ahora, al escuchar por primera vez las promesas de Dios, o cuando nosotros escuchamos por primera vez alguna promesa de Dios, a veces la reacción humana o nuestra reacción a menudo es pensar que son demasiado buenas para ser realidad.
Esa es la incredulidad. A veces juzgamos a Sara por esto, pero nosotros muchas veces, cuando escuchamos la promesa del Señor en la Biblia, somos incrédulos. Somos incrédulos a estas promesas y muchas veces las pasamos por alto. Muchas veces no vivimos para alcanzar esa promesa del Señor. No hay misterio más grande en toda la creación que se pueda comparar con el amor de Dios. Ese Dios creador, ese Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra, cada una de las estrellas, ese Dios que con el poder de su palabra separó las aguas de la tierra, de las tierras, ese Dios que con su solamente palabra hizo el universo, ese mismo Dios, a través de su palabra, nos da promesas. Ese mismo Dios nos prometió un Salvador, pero el mundo es incrédulo. No creemos en sus promesas. El mensaje de Cristo es el Evangelio, son las buenas nuevas. Y a veces son tan buenas que parecen increíbles. A veces esa promesa es tan buena que no la creemos. El ser humano es incrédulo por naturaleza. El Señor nos da infinidad de promesas, pero no las creemos. Estamos dudando. Pasa el tiempo y la duda llega al corazón del hombre. La palabra dice que Sara creyó. La palabra dice que Abraham creyó. Todos pasamos muchas veces por etapas de incredulidad en nuestra vida. La primera reacción cuando oran por nosotros si estamos enfermos, muchas veces es ser incrédulos. El Señor no me sanó, sigo sintiéndome mal, no hizo nada, creo que voy a seguir igual, no hay esperanza. Si el Señor te ha prometido, o el Señor mismo dice en su palabra, que Él llevó en su cruz todas nuestras enfermedades, hay que agarrarse de ahí. Amén. Aunque Sara y Abraham fueron incrédulos, de la incredulidad pasaron al amanecer de darse cuenta. Ahora, ¿qué se dieron cuenta? Después de que tuvieron incredulidad, empezaron a meditar. Y es algo que nosotros debemos de meditar. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y encontramos cientos de promesas en ella. Y muchas de ellas no les creemos, las pasamos por alto. Nos parecen tan buenas esas promesas que las pasamos por alto y no las creemos. Pero ellos, después de la incredulidad, después de meditar de quién era el que había hablado con ellos, empezaron a pensar, Dios fue el que dio esta promesa y Él no puede mentir. Sara, creo yo que consideró el asunto, que el que hacía la promesa era el propio Dios, la majestad soberana del universo. Aquel que le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, le había dicho a Sara que ella concebiría un hijo. Aquel que en el capítulo 17 le había dicho a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, era aquel que le había hecho esa promesa. Aquel que en el capítulo 18 le había dicho a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sara empezó a reconsiderar todo eso y su fe empezó a crecer. El cambio de ella fue dramático. Su fe aumentó. Si era Dios quien estaba haciendo esa promesa, entonces ella consideraba que Dios era fiel y que Él podía hacer la realidad. Está bien a veces ser incrédulos, pero lo mejor es vencer esa incredulidad y creer en el Señor. Todos en un momento dudamos de lo que el Señor hace, pero tenemos que saber saltar sobre ese muro y llegar ahí a donde la fe nos lleva, a creer
lo que Dios puede hacer. Amén. Dios siempre cumple sus promesas, mi hermano, mi hermana. Dios nunca se queda con nada. Dios puede hacerlo todo sin importar cuál sea su situación. Cuando la imposibilidad humana está ahí, es donde Dios entra con su poder y su gloria. Cuando el límite del hombre, o donde llegue el límite del hombre, de ahí es donde continúa el Señor. De ahí es donde el Señor toma las riendas de tu problema y de tu asunto, y Él puede continuar y seguir caminando. Amén. Entonces, a pesar de todo, a pesar de ese raciocinio que tenía Sara, porque a veces somos muy escépticos, a pesar de que ella miraba su cuerpo y sabía que el costumbre de la mujer había pasado por ella, ella empezó a pensar, Dios, el Todopoderoso, el que me dice que no hay nada imposible para Él, me está haciendo esta promesa, y yo lo creo. Yo creo que Él es fiel para cumplirla, y yo creo que Él es fiel para que aunque mi cuerpo no reaccione, mi cuerpo ya no pueda tener esa costumbre de mujer de menstruar cada mes, Él es poderoso. Él es el que nos crió, Él creó el universo con el soplo de su boca. Él puede hacer todas las cosas posibles. Job decía, yo conozco que tú todo lo puedes. Había una convicción en Job hacia Dios, que él tenía esa confianza que no había nada imposible para Dios. Y yo creo que esa es la convicción que entró en Sara. Ella empezó a creer que Dios podía hacerlo todo. Ella empezó a creer que Dios podía hacer lo humanamente imposible, Él lo podía hacer posible. Cuando recordamos que Él hace la promesa, que el que hace la promesa es Dios, nos damos cuenta que tiene que ser cierta. Nunca veamos una promesa en la Biblia como hecha por hombres. Cada promesa en la Biblia, mi hermano, fue hecha por Dios. Y si fue hecha por Dios, es cierta. Él está respaldando su palabra y Él la va a cumplir. La tercera etapa que pasó Sara es que culminó con la capacidad de creer lo imposible. Gloria a Dios. Aquella mujer que se había reído cuando recibió la noticia que iba a ser madre, ahora estaba creyendo en lo imposible. Ahora estaba creyendo que Dios era poderoso. El que Abraham y Sara tuvieran un niño o un hijo era humanamente imposible. No había doctor en la tierra. No había el mejor hospital que la pudieran llevar para que pudiera ellos dos concebir un hijo. Pero como dijo Sara, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pero por la gracia y el poder de Dios, ella lo pudo hacer. Amén. Fue Dios quien realizó este milagro. Ahora, hay algo aquí que ablanda cualquier corazón, hermano. La gente hoy en día pasa la mayor parte de su vida poniéndole trabas a Dios. Sucede un milagro, a veces hasta en la iglesia. Sucede un milagro afuera, el Señor manifiesta su poder y siempre el hombre le está poniendo trabas a Dios. Esto sucedió por tal cosa. Era lógico que sucediera así. Tenía que ser así. Es por la medicina que le dieron. Es que el doctor es muy bueno. Obviamente, ese dinero lo consiguió porque trabaja muy duro. Su casa, sí, pues trabaja siempre, día y noche. Señor es el que provee al creyente. El Señor es el que sana al enfermo. El Señor es el que liberta al cautivo. El Señor es el que liberta al alcohólico, al drogadicto. Él es el que hace los milagros. Él es el que llega más allá
de donde el hombre puede llegar. La gente se la pasa poniéndole trabas a Dios. Pero la fe es la capacidad de echar mano de la gracia de Dios, hermano. Es la capacidad de echar mano de la gracia de Dios, que ese es suficiente para todas nuestras necesidades. La gracia de Dios hace que esa gracia sea suficiente para cada necesidad que tenemos, de tal manera que lo que es humanamente imposible se hace divinamente posible, solamente por el poder de Dios, solamente por la gracia de Dios. Todo es posible para Dios, mi hermano. No hay nada que Él no pueda hacer, y por lo tanto, la palabra imposible no debería de estar en nuestro vocabulario. La palabra imposible no debería estar en el vocabulario del cristiano. Nuestro vocabulario debería ser: si el Señor quiere, si la voluntad de Dios así es, esto será. Pero nunca la palabra imposible debería estar con nosotros. Sara es un ejemplo de fe. Esta mujer, hasta hoy, quedó grabada su historia en la Biblia, plasmada como una mujer de fe, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que, aunque miró lo imposible en su cuerpo, creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Ahora debemos de entender esto: la larga demora del cumplimiento de la promesa no había sido un capricho de Dios. Se dice que Sara salió de Ur de los Caldeos aproximadamente a la edad de 60 años. Pero cuando concibió el hijo, era casi de 100 años, 90 años. Fueron aproximadamente 30 años que el Señor empezó a cumplir su promesa, cumplió su promesa con Abraham, que él tenía una gran descendencia. Entonces, esto no era un capricho, era una preparación, era una parte esencial de una disciplina y una instrucción que el Señor le estaba dando a Sara y a Abraham. Si Isaac hubiera nacido antes, se le hubiera dicho que era un parto natural. Si Isaac hubiera nacido cuando Sara todavía tuviera la costumbre de la mujer, en la historia solamente se diría: y Sara concibió y dio a luz un hijo, al cual le puso por nombre Isaac. Sería todo lo que la Biblia nos diría. Amén. Pero el Señor tiene su tiempo para todo, y en todo nos quiere dar una lección. Esta vez nos quiere instruir a través de la fe de Sara, de esta mujer. Si Isaac hubiera nacido antes, como les digo, hubiera parecido un matrimonio, un fruto natural del matrimonio. Pero después de perder toda esperanza, después de que Sara había perdido toda esperanza de descendencia o del curso de la naturaleza normal, viene un hijo. Entonces el acontecimiento es una prueba del poder de Dios. Es una prueba de que las promesas de Dios se cumplen cuando las aceptamos con fe. Amén. Ahora, ¿qué fue el resultado? ¿O cómo fue recompensada la fe de Sara? Ella recibió la nación y el hijo prometido mediante su simiente. Haré de ti una gran nación, le dijo Abraham, fue la promesa del Señor. Amén. Ahora, esto se refiere a dos recompensas que recibió Sara. Sara recibió dos recompensas: el regalo de la simiente de Isaac y de la nación de Israel, y el regalo de la simiente de Cristo. Amén. La nación de Israel, una gran nación, un pueblo grande, numeroso, vino de los lomos de Abraham, dice la palabra. Pero el regalo de la simiente de Cristo y de la nación de los creyentes, de la nueva creación de hombres y mujeres nacidos de nuevo, aquellos que serán ciudadanos del cielo nuevo y la tierra nueva, también dice la palabra que son descendientes de Abraham. Amén. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo esto
recibió Sara por su fe. El pueblo de Israel existe hoy porque Sara creyó en la promesa. Los creyentes de todo el mundo, aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que profesamos haber nacido de nuevo, aquellos que Jesucristo o a través de Jesucristo nuestros pecados han sido lavados. Dice la palabra que también somos descendientes de Abraham. Ellos existen hoy porque Sara creyó la promesa. ¿Te has puesto a pensar, mujer, madre, qué legado de fe estás dejando tú? Porque la fe que tuvo Sara en aquel tiempo, hasta hoy, nos ha afectado a nosotros en el buen sentido de la palabra. Hasta hoy, esa fe ha llegado a nosotros a través de Cristo, a través de aceptar ese sacrificio, a través de, como dice la palabra, somos herederos de la promesa y somos ciertamente el linaje de Abraham. Cuando nosotros por fe actuamos y creemos en las promesas del Señor, a ti te digo, hermana, tú estás influyendo en tus hijos. Y créeme, cuando de tu hijo haces una persona, un cristiano sólido, parado en la roca, estás afectando generaciones futuras. Estás afectando a tu familia y 3 generaciones más, 4 generaciones más. El Señor sabe, pero eso es cuando siembras la semilla correcta en el corazón de tu hijo. Sara fue una gran mujer y hoy de esa fe nosotros estamos tomando todavía. Todo creyente en el mundo, todo aquel que llega a Jesucristo está tomando ventaja de la fe de Sara. ¿Quién está tomando ventaja de tu fe, mi hermana? ¿Quién está tomando ventaja de esa fe que tuviste cuando creíste? ¿Les has platicado a tus hijos tu testimonio? ¿Les platicas del poder de Dios y que es fiel para cumplir promesas? Créeme, tus hijos están deseosos de oír eso. Tus hijos están deseosos de oír de ti cómo el Señor te cambió. Cómo el Señor hizo ese milagro en ti. Cuando tu cuerpo, vamos a poner esta alegoría, cuando tu cuerpo estaba muerto como el de Sara, el Señor te dio vida. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos una nación nueva, una nación santa. Y ese es el legado que tú le debes de dejar a tus hijos. Ese es el legado que va a trascender de generación en generación. Y algún día se va a hablar de ti en tu familia. Algún día te van a recordar como esa mujer que tenía fe, esa mujer que caminaba en el camino del Señor, esa mujer que guiaba a sus hijos, a sus nietos y a sus tataranietos, si Dios te los da, te los concede. Pero hay que caminar con fe. Hay que caminar sabiendo que la gracia de Dios está contigo y que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Le damos gracias al Señor por cada una de las madres en esta tarde. Esperemos que tomen esta palabra y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Amén. Seguimos orando por ustedes, madres. Y como cada martes, después de terminar la lección, vamos a orar por peticiones. Vamos a hacer peticiones. El Señor conoce. Haz tu petición en tu corazón y levanta tu mano en señal de fe que el Señor obrará. Ahí donde estás en tu hogar. Si puedes, pon la mano en el hombro del que está sentado a tu lado. El Señor va a obrar. Hay que tener fe como la de Sara. Lo humanamente imposible se hace posible a través de Dios. Amén. Ahí donde estás, levanta tu mano. El Señor conoce tu corazón y Él va a obrar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Dándote gracias, Señor, por lo que has hecho hasta ahora, Señor, porque hasta hoy, Señor, has tenido cuidado de nosotros, Señor. Porque hasta hoy, Señor, has sido nuestro escudo y nuestra fortaleza, dice tu palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tus ángeles nos cuidan y acampan alrededor de nuestros hogares y cuidan a nuestras familias, Señor. Padre Santo, cada petición, Señor, que está en el corazón de mi hermano, Señor, aquel que ha levantado su mano, Señor, y aquel que no la ha levantado, pero que tiene esa petición ahí en su corazón, Señor, tú la conoces, Señor. Responde a esa petición, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Responde, Señor, porque lo estamos haciendo con fe, Señor. Sabemos que tú cumples tus promesas, Señor, y que estás pronto, Señor, a nuestro auxilio, Señor. Que estás prontamente o listo siempre para ayudarnos y estar ahí, Señor, a pelear la batalla con nosotros. También para aquel, Señor, oyente, aquel que no te ha conocido, Padre Santo, como tu Señor y Salvador, Señor, pero ha levantado su mano y tiene esa petición, esa necesidad, Señor. Obra ahí, Señor. Obra ahí, Señor, y muéstrale, Señor, que eres un Dios vivo, Señor, un Dios de poder, un Dios que se complace, Señor, en escuchar las peticiones del pueblo, Señor, de su pueblo, y que se complace en contestarlas. Gracias te doy, Señor, por esta hora, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gloria y honra sean para ti, mi Señor. Gracias, Señor. Señor, me los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Amén. Gloria a Dios.